Hola, buenos días. Bueno, esta es la última capacitación del año, vulnerabilidad psíquica e infancia en riesgo social, a cargo de la doctora Clara Scheitman, Alicia Dubkin y las licenciadas Alicia Dubkin y la licenciada Sandra Casabianca. Las tres forman parte de la Cátedra 2 de Psicología Evolutiva de la Niñez de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y además están involucradas en proyectos de investigación UBASIT, de la Asociación Psicoanalítica Internacional sobre Primera Infancia, de Extensión Universitaria UBA sobre Infancia y Adolescencia en Riesgo Social. Bueno, ya damos comienzo a la capacitación. Buenos días a todos, es un gusto estar acá con todos ustedes, que no los vemos, pero seguro están y esperemos poder comunicarnos por esta nueva manera. Bueno, hemos llamado a nuestra capacitación Vulnerabilidad Psíquica e Infancias en Riesgo Social, partiendo de la base de que no hay un solo modelo de infancia. Y en ese sentido vamos a tratar de trabajar sobre cuáles son los parámetros que hacen pensar en cuál es esa característica de la infancia que la hace tan vulnerable, especialmente en la cría humana. Es porque justamente el desvalimiento y la prematuración de la cría humana hacen que cuanto más prolongado sea el tiempo de dependencia de una especie, mayor sea su perspectiva. Lo voy a mirar acá mejor. Sí, vamos a mirarlo acá. Mayor es su perspectiva y complejidad. Es decir, el lugar del adulto es central porque el infante humano nace prematuro para la necesidad de desarrollo, es decir, las crías, los pajaritos, por ejemplo, rápidamente logran todas las habilidades que tienen que lograr en su vida, mientras que el infante humano necesita mucho tiempo para alimentarse, para regularse emocionalmente, para moverse y finalmente para lograr el lenguaje, que es lo más sofisticado y por eso ese tiempo de dependencia es tan prolongado y esa es una de las condiciones de su vulnerabilidad. Y por eso el lugar del adulto es tan fundamental para eso, porque a medida que el adulto logra satisfacer las necesidades tanto autoconservativas para mantenerse con vida como emocionales del bebé, logra de alguna manera superar ese desvalimiento. Una de las angustias más importantes que tienen los padres frente a un niño es la responsabilidad de mantenerlo con vida, porque justamente los bebés son muy vulnerables a nivel físico también. Cualquier pequeña enfermedad, cualquier pequeña situación puede llevarlos a la muerte. Entonces los cuidados que requiere el humano son muy, muy intensos y eso es parte de lo que las políticas públicas, la pediatría, la salud mental y la salud pública tienen mayor conciencia en todos los lugares del mundo. Nosotros vamos a focalizar en el desarrollo psicológico, en el desarrollo psíquico. Y vamos a hacer una relación entre el desarrollo, que es algo que tiene que ver con la maduración, con los tiempos de maduración del desarrollo físico, y la subjetivación, es decir, cuando el niño llega a ser un sí mismo, cómo se siente él habitando el propio cuerpo, sintiéndose él parte de este mundo, pero también ubicándose su sí mismo en relación al otro. Vamos a seguir profundizando sobre esto. Entonces, nuestra perspectiva toma que esa estructuración psíquica tiene tres puntos centrales. Una que es intrasubjetiva, una es intersubjetiva y otra es transsubjetiva. Y vamos a ir viendo qué toma cada una de ellas. Lo intrapsíquico es la constitución del sujeto, cómo el niño va pasando las distintas etapas evolutivas y va adquiriendo ese crecimiento, esa maduración y esa subjetivación con las distintas pautas del desarrollo. ¿Qué es lo central para eso? Que se constituya la intersubjetividad. O sea, la vincularidad. ¿Cuál es el entorno de crianza? El entorno íntimo, la familia, las nuevas familias, las nuevas
los nuevos enclaves hoy de la organización de familias, la identidad de género, los roles de género en la familia, la regulación de los afectos. Estos son los temas que vamos a ir viendo luego, cómo se va regulando, porque los bebés nacen muy desregulados, lloran, no saben si tienen frío, si tienen sueño, si tienen hambre, no saben sobre nada de su propio cuerpo. Tiene que haber un adulto mejor capacitado que pueda leer ese cuerpo, satisfacerlo, pero en esa satisfacción de esas necesidades para mantenerse con vida, el adulto pone su propia singularidad, su historia, cómo fue su propia infancia, cómo fue él atendido, tratado, amado, libidinizado, y de ese modo lo va a transmitir al niño. Y otra de las cosas que vamos a ver también es la capacidad reflexiva, cómo el adulto piensa acerca de sí mismo y acerca de ese niño. Eso entraría en lo intersubjetivo. Pero hay un elemento central que es lo transsubjetivo, que es la cultura, la escuela, la familia ampliada, la sociedad. Por ejemplo, las normas de crianza de una determinada sociedad en un determinado momento, pero no solo la sociedad amplia, sino la microcultura de pertenencia. Si uno pertenece a una cultura donde cuando nace un bebé están todas las tías y toda la familia alrededor, y eso es central, y eso hay en muchas culturas que eso sucede, hoy se sabe que esto es fundamental, ese sostén transsubjetivo, no dejar a la díada en soledad, porque la soledad de la díada es una de las principales potenciales de dificultades del desarrollo. Nadie puede estar solo atendiendo a un bebé, porque un bebé es muy demandante, muy exigente y requiere 24 horas, hasta aún cuando duerme el adulto está pendiente a ver si está respirando bien, si está necesitando algo. Entonces, una sola persona que esté a cargo de un bebé es algo potencialmente traumático. Y ahí está la cultura, las políticas públicas que detectan si hay dificultades en ese sostenimiento del bebé, las migraciones, la crisis económica, las dificultades para abastecer a los padres o a los adultos a cargo del niño, las crisis éticas y morales, qué implica la crianza, qué implica el lugar de la familia para una sociedad, y el espíritu de la época respecto a la crianza, que tiene hoy en día muchas modas. Por ejemplo, hoy sabemos que hay, no vamos a entrar en ese tema, pero hay modalidades de crianza donde hay un amamantamiento prolongado o un colecho, por ejemplo, y esto es una moda que no está tan basada científicamente, eso no es nuestro tema hoy, pero vamos a ver un poquito desde la psicología evolutiva y desde el psicoanálisis, que es nuestro punto de trabajo y de investigación en los proyectos que tenemos hace casi 20 años en la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación Psicoanalítica Internacional, en donde estamos viendo cuáles serían los elementos fundamentales para un desarrollo adecuado y las potenciales obstrucciones a ese desarrollo. Y respecto de la infancia, esto es algo que siempre la infancia fue un tema inquietante. Vamos a ver un poquito, a decir, la infancia que tenemos hoy no es la infancia que hubo a lo largo de la historia. Vamos a dar algunas pautas sobre la historia de la infancia. En la antigüedad el niño no era considerado un ciudadano, el infanticidio no estaba penado por la ley, o sea, el niño era propiedad de los padres, se podían hacer sacrificios rituales con niños, castrarlos para que tengan una buena voz, usarlos para trabajos esclavos, y muchas situaciones donde el niño no tenía derechos a su desarrollo. La violencia hacia los niños fue muy parte de lo que se llamó la educación toda la vida. Acá tenemos, acá es Zeus comiéndose a su propio hijo, los caprichos de Goya, los castigos corporales como parte de la educación. Recién con San Agustín empieza a haber una cierta inquietud con respecto a los niños. El niño, como es producto del pecado original, representante del vicio, pequeño demonio, hay que cuidarlo, hay que
hay que cuidarlo, pero también hay que limitar esa voluptuosidad que tiene el niño. Y ahí San Agustín plantea, si los dejáramos hacer lo que les gusta, no hay crímenes que no cometerían. O sea, ahí se empieza a visualizar en la historia la voluptuosidad que trae el niño, esa potencia, esa fuerza de búsqueda que inquieta mucho al adulto. Esto lo voy a hacer breve, tenemos más trabajo sobre historia de la infancia, pero en esta capacitación estamos tomando distintos temas que por ahí se pueden continuar en otra oportunidad. En el siglo XIX, la pedagogía negra alemana, no sé si recuerdan la película La cinta blanca, en donde había un adoctrinamiento por su propio bien, pero también un aprovechamiento sexual de los niños y adolescentes como parte del derecho de los adultos a cargo. No era cuestionado por la sociedad el usufructo sexual de los niños dentro de la propia familia. Esto hoy es un tema que realmente ha cambiado muchísimo y es muy celebrado que toda la política criminaliza de alguna manera el abuso sexual a niños, y esto, bueno, es un tema muy complejo en ese sentido, y esto es muy de la actualidad, no fue así a lo largo de la historia. El adoctrinamiento violento por su propio bien. Hay una analista que se llama Alice Miller, que es una analista francesa, sobreviviente del Holocausto, que estuvo trabajando sobre qué fue lo que llevó a que en la Alemania nazi tanta población aceptara esas normas y esa violencia o ese sometimiento a distintos grupos. Y ella lo plantea siguiendo a un historiador que se llama Joachim Fest, que dice que eso tenía que ver con la pedagogía negra alemana, con los modos de educación que se daban en esa época, en donde la educación era un adoctrinamiento violento por su propio bien, un disciplinamiento con humillación y amenazas, con castigos corporales, en los cuales el tabú de la sexualidad era central, se prohibía a los niños la masturbación, se los amenazaba si un niño se tocaba, inclusive en algunos casos se circuncidaba terapéuticamente a los niños como castigo si se tocaban demasiado. Los adultos eran vividos y eran transmitida esa educación como amos del niño, y el niño es dependiente, deciden como dioses lo justo y lo injusto. El niño es responsable de la ira del adulto, hay que quitarle la voluntad, a los padres siempre hay que protegerlos, y los sentimientos vivos del niño son un peligro para el adulto dominante. Este tipo de educación llevó a que cuando apareciera un líder tan carismático y tan sometedor de las voluntades, hubo mucha aceptación de toda la comunidad y de toda la sociedad, porque tenía que ver con estos valores de ese tipo de pedagogía negra. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tanta hostilidad y violencia hacia los niños? ¿Por qué los niños despiertan todo esto que ha sucedido a lo largo de la historia y que sigue sucediendo hoy, pero hoy tenemos mucha alerta con respecto a evitar, intervenir, etcétera? Y acá vamos a recurrir a nuestro maestro, que fue Sigmund Freud, que justamente él vivió esa educación de la pedagogía negra alemana, y él encontró que lo que más inquieta al adulto es su desvalimiento originario, esta dependencia absoluta que tiene el niño, que activa en el adulto su propio desvalimiento, es decir, nacemos tan desvalidos, y eso es parte de nuestro ADN. Cuando nos pasan situaciones en la vida en las cuales hay amenaza a la posición que tenemos hoy, ese desvalimiento puede volver a surgir. Entonces, ¿cómo fue trabajado en la infancia? ¿Cómo fue eso superado o transformado por el amor del adulto en la crianza? Puede hacer que el niño esté menos proclive a que frente a cualquier situación de frustración o de pérdida aparezca tanto desvalimiento. Y eso, bueno, es parte de lo que hacemos en la infancia con toda la educación temprana, la crianza, el psicoanálisis, las intervenciones psicológicas cuando aparecen estas situaciones de desvalimiento.
El desvalimiento tiene que ver con la dependencia absoluta. Y otra cosa que descubrió Freud es la sexualidad infantil. Que esto que es tan voluptuoso del niño es su sexualidad. Y que la relación entre padres e hijos tiene que ver con esta corriente amorosa que incluye también lo sexual, que ahora vamos a ver en las presentaciones también de las colegas, cómo eso se va a ir transformando y sublimando a pasar de erógeno a tierno, y cómo en realidad y eso se llama las fases de evolución de la libido. La libido es nuestro potencial de energía que tiene una base sexual, y que esa base sexual se irá sublimando, transformando a partir de la experiencia cultural con los otros humanos. Otra de las cosas que hacen que sea tan inquietante un bebé para un adulto es su inmadurez y su precariedad para la regulación de los afectos. Los bebés se desregulan muy rápidamente, no lloran y no sabemos si tienen frío, si tienen hambre, si tienen sueño. Ellos tampoco lo saben, solo en el contacto con el otro, que va descubriendo cuál es el motivo del malestar y puede de alguna manera transformarlo, hace que ese desvalimiento vaya disminuyendo. Pero si el adulto no pesca el motivo de malestar del bebé, el bebé aumenta el malestar y aumenta su sensación de desvalimiento. Entonces, la transformación del afecto es uno de los modos también de ir resolviendo ese desvalimiento propio de nuestra especie. Y otra de las cosas que vamos a ver es la construcción del sujeto en un intenso vínculo afectivo interhumano, o sea, en necesidad de que haya un adulto muy, muy presente a cargo del niño, que pueda conocer sus tiempos, sus ritmos, etc. En esto tenemos autores como Winnicott, como Bowlby, como Goltz, etc. Bueno, ¿quién fue el primero que descubrió el sufrimiento infantil? René Spitz en los años, encontró en los años 50, justamente, encontró que niños internados en guarderías, pero abandonados, iban perdiendo el impulso vital, se iban retrayendo si no había un contacto humano muy, muy fuerte. Y descubrió que los bebés también se pueden deprimir. Ese descubrimiento de la depresión, que se llamó anaclítica, que es la depresión que relaciona el vínculo temprano con la depresión de los niños hospitalizados por ausencia parental, se basó en el estudio de imágenes de video. O sea, ahí empezó todo un movimiento de filmar situaciones de interacción que fueron mostrando esos rostros inexpresivos, esa mirada perdida, ese terror frente a cualquier humano que los niños abandonados tienen, el rocking, los movimientos violentos. Bueno, hay un video interesante para los que hay un link que pueden buscar que se llama Emotional Deprivation de René Spitz, que está en YouTube y que realmente es muy impactante. Pero estos descubrimientos, estas imágenes que recorrieron todo el mundo, llevaron a que justamente empieza a haber una atención hacia los bebés, hacia saber que el niño es el padre del hombre y que todos los recursos que se inviertan en atención de la infancia van a repercutir en una salud mental futura. Y esto, bueno, los videos lo demostraron, las investigaciones, nosotros investigamos también en ese terreno. Y que cuando los niños están deprimidos y cuando no logran resolver ese desvalimiento, contraen más enfermedades, se enferman más seguido. O sea, un niño que está internado varias veces por año por temas bronquiales, estomacales, etcétera, hay que revisar el vínculo, porque el niño es primero una entidad somatopsíquica, no tiene diferenciación entre psique y soma. Entonces, todo lo que le pasa a nivel del cuerpo. Más allá de, no es que pensamos que todos los problemas físicos que tiene un bebé son emocionales, no, hay una predisposición, lo vamos a ver, lo neurobiológico respecto a esto, pero muchas veces lo emocional son disparadores para que un problema de salud pueda ser más largo, más difícil de resolver, etcétera. Todo está entramado porque somos una unidad somatopsíquica y el bebé es aún más, todavía, como dice Winnicott,
no hay un guión entre psique y soma, todo es vivenciado a nivel del cuerpo. Y por eso la depresión anaclítica, esa que encontró Spitz, que era de los bebés que perdían ese impulso vital, llevaba a que esos bebés por retracción estuvieran inmunodeprimidos y contrajeran enfermedades que eran mortales. No es que el marasmo, que es la muerte por retracción, no es que se mueren de depresión, sino que cuando están muy deprimidos, disminuyen sus defensas y pueden contraer enfermedades graves y en esos casos encontraron marasmo. Hoy en día no encontramos ese tipo de trastornos. Esto creo que el descubrimiento de Spitz fue muy alertador y al mismo tiempo desarrolló esa atención de los médicos, de los cuidadores con respecto a la salud integral de los bebés. Otro punto que encontró Spitz, que yo lo veo interesante, y especialmente si estamos trabajando en jardines maternales y en entornos en los cuales se cuida a los niños muy pequeños, es lo que él llamó la angustia del octavo mes. Y ahí encontró que los niños manifiestan un aumento de sensibilidad y malestar cuando aparece una figura que no es la figura materna. Es decir, aún en presencia de la madre, si aparece un tercero, los niños se angustian mucho y empiezan a percibir la angustia de separación. ¿Qué encontró Spitz que sucede al octavo mes? Los bebés empiezan a diferenciar quién son ellos y quién es el otro. Hasta ese momento lo cuidaban distintos cuidadores, si bien el bebé reconoce a la madre físicamente, porque obviamente cuando viene el olor de la madre ya está más conectado, o el olor de la persona que es la que está más tiempo con él, y esto sí es importante, que es bueno que los bebés estén la mayor cantidad de tiempo con una persona, por lo menos al principio, porque al bebé le da mucho trabajo conocer el mundo exterior y conocer personas. Entonces, si se van cambiando los cuidadores, eso le da más sensación de no saber dónde está parado. En cambio, si el cuidador es el mismo, con su mismo tono de voz, con su mismo modo de agarrarlo, con su misma actitud hacia el bebé va reconociendo esa voz, ese tacto, y va pudiendo empezar a sentirse no tan solo en este mundo, porque el bebé al principio no se da cuenta que está acompañado. O sea, tiene que haber una presencia muy, muy fuerte del otro para que el bebé no se dé cuenta que está solo, no se tiene que percatar tempranamente de ese desvalimiento. ¿Y cómo hace para no percatarse? Tiene que ir un adulto presente, muy presente, que le haga crear la ilusión de que él creó el pecho y que él crea esta situación y que no se encuentra con la pérdida. Al octavo mes empieza una ruptura importante, y eso es interesante porque hay un aumento de angustia en ese sentido. Son los bebés más llorones. Si la mamá va a salir a trabajar, por ahí no está tan bueno que sea en el octavo mes, que sea antes o que sea después, porque hay un momento de mayor angustia frente a cualquier tercero. Y eso es bien interesante porque cuando se supera esto, el bebé empieza a reconocerse a sí mismo. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese indicador? Eso es una de las cosas que yo estoy pensando actualmente, es el bebé reconoce su nombre. Cuando lo llaman por su nombre, reconoce y reacciona. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que hubo una superación de esa angustia del octavo mes? Que el bebé empieza a reconocer su nombre. Cuando lo llaman, se da vuelta. Y eso hace que él ya empiece a ser el mismo. Los humanos no somos nosotros mismos de inicio. Hay que haber todo un trabajo en donde primero estamos fusionados con un otro que nos cuida, que nos da esa identidad, hasta que se produce esa primera separación, que podría ser ubicada alrededor de los 8 meses. Y que en ese momento uno dice, acá hay alguien. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hoy en día podemos ver que hay bebés que pueden decir, acá hay alguien, y algunos bebés que se retrasan un poco en sentirse alguien. Y ahí es donde está la intervención, donde uno va pesquisando que es un bebé que no mira, que no responde a su nombre, que no nota la diferencia entre un cuidador y otro, que mantiene esa indiferenciación. Y ahí tenemos uno de los puntos de alerta, uno de los puntos que decir, a ver, bueno, ¿qué pasa con este bebé? ¿Por qué no responde a su nombre? Bueno, y ahí empezamos no a etiquetar ni poner categorías diagnósticas de patología, sino simplemente a ver, bueno, vamos a ver qué pasa con él. A veces uno dice, bueno, ya va a pasar.
Hay cosas que pasan solas, pero hay cosas que si uno no pesca, que acá podríamos ya esperar que él se sienta a alguien y que pueda responder y no lo hace, eso puede llevar a una brecha grande en el desarrollo, porque a lo mejor necesita una mayor estimulación, a lo mejor está pasando mucho tiempo solo, a lo mejor, bueno, mira pantallas, le ponen pantallas a veces, nosotros recomendamos no usar pantallas antes de los 2 años y no usar pantallas especialmente para calmar al bebé cuando llora, porque si se calma con pantallas no se está calmando con un otro humano y eso da mucho más trabajo, calmarse con alguien que te calma, da mucho más trabajo. Uno hace la prueba, le pone la pantalla y se queda hipnotizado, pero eso no ayuda a su relación con el otro, porque lo que le pasa al humano, que encontrarse con otro humano es inquietante, y eso es para toda la vida. Y ahí es donde se va armando eso, cuán inquietante es el otro y cuán amenazante yo lo vivo, que me calmo más con una pantalla que con alguien que me está calmando, me está hablando, me está diciendo que no me desespere, digamos, en relación al bebé. Bueno... Esto produce una nueva capacidad de representar internamente el mundo. Lo que encontramos desde el psicoanálisis es que uno de los elementos que ayuda al desarrollo de la subjetividad es la capacidad de representarse el mundo internamente y diferenciar lo que está adentro de mi cabeza y lo que está afuera. Eso es un trabajo psíquico que no está de entrada, que no se produce de entrada. Y cuando se va produciendo, va generando la constitución del yo, la constitución de la memoria, la prueba de realidad, diferenciar lo que es mi fantasía y lo que es el otro. Y cuando sucede este momento, después del 8º mes, se inicia esta subjetividad y uno de los elementos que también son fuertes para lanzarnos al mundo del lenguaje es el no. Spitz llamó eso el no semántico, cuando el chico aprende el no. Y para que aprenda el no, hay que decirle nos. O sea, cuando el chico quiere tocar todos los enchufes, no hay que solamente tapar los enchufes y poner un disyuntor y tratar de sacar las cosas que son peligrosas para el niño, pero también hay que decirle que no. Si uno le arma un mundo donde está todo permitido, no entra el no. Y el no es diferenciación, el no es realidad, porque para que podamos ser fuertes en nuestra realidad, tenemos que saber qué está por fuera de nuestra posibilidad. Y eso hace que seamos más fuertes en lo que sí podemos lograr. Entonces, el no es un elemento central que ya arranca en el primer año de vida, inclusive antes. Esta conciencia de que, aparte de cuidar al bebé, hay que limitarlo. Bueno, el siglo XX ha cambiado mucho, ha tomado todas estas cosas de la psicología y más. Tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde no solo se habla de la salud física, sino el amparo, el nombre propio, la nacionalidad, la educación, la protección a la madre y el esparcimiento y el juego. Es decir, el niño necesita jugar y necesita tener espacios de esparcimiento. Si no hay conciencia de la estimulación lúdica que necesita el niño, muchos de sus potenciales de desarrollo no se van a lograr, y esto es un derecho ya sostenido en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hoy en día las legislaciones están en transformación acerca de los derechos del niño y la familia, el lugar del Estado en asegurar los derechos, las políticas públicas y la nueva relación entre lo privado y lo público. Hoy en día esto es muy fuerte, especialmente para nosotros los psicólogos que trabajamos en confidencialidad y en situaciones privadas. Sin embargo, cuando vemos una situación que excede la salud del niño respecto del cuidado del adulto, como situaciones de abuso o de violencia, tenemos la obligación de denunciar. Y ahí en los hospitales hay mucho trabajo en relación a esto, digamos, cuando entran las instituciones a ver si las familias son adecuadas para la crianza de los niños. Parte de esto va a comentar Alicia en nuestro programa respecto de los niños que viven en hogares de tránsito, cuando los niños están en situaciones de vulnerabilidad y que no siguen viviendo con sus familias. Y bueno, tenemos algunos trabajos en relación a esto que va a presentar después Alicia. O sea, las funciones maternas y paternas hoy están en contextos de fluidez y tenemos cambios en la institución familiar que interpelan nuestras teorías y nuestras prácticas y tenemos que
todo el tiempo estar pensando, bueno, ¿qué pasa con esas funciones hoy? Acá tenemos algunas modalidades de distintos padres y modelos de padres que podemos ver, y acá tenemos de madres que muestran los cambios en la actualidad. Bueno, vamos a ir entonces a otro punto, que es la polifactorialidad del desarrollo, o sea, cuáles son los distintos elementos que influyen en un desarrollo saludable. Primero, los elementos genéticos heredados. Hay algo que es, un límite, que es el límite de la biología. Pero hoy también, con todos los programas que hay sobre discapacidad, no le ponemos un techo, porque si bien hay un límite de lo genético, distintas patologías con distintas problemáticas genéticas van a tener un trabajo de la subjetividad, y es muy importante trabajar sobre la subjetividad. Por ejemplo, hace poco estuve supervisando un caso de un niñito con un severo trastorno genético. Sin embargo, el niño hace tratamiento psicológico, tiene un montón de estimulaciones, y uno de sus temas era un niño en edad escolar, no había logrado el control de esfínteres, pero tenía mucho interés de ir a un campamento, y entonces eso entró en las sesiones, y fue tan importante esa motivación de ir a un campamento. Es decir, este chico, a pesar de su problemática, va a un campamento, ese campamento quiere tenerlo, y la motivación que fue para ese chico a ver si logra el control de esfínteres, que era algo que le estaba costando muchísimo, y eso se fue logrando. Entonces, los límites de la genética son límites, pero no son destinos inexorables. Entonces hay que trabajar también sobre la subjetividad de estas dificultades que se presentan a veces de entrada, o a veces no son diagnosticadas de entrada también, ¿no? Bueno, eso es todo una cuestión bastante compleja. El otro punto que es diferente es la predisposición neurobiológica, que es lo que nosotros llamamos como las variaciones de la normalidad. O sea, dentro del desarrollo normal hay muchas variaciones de umbrales perceptuales, de estímulos que son más interesantes para un niño que para otro. La polisensorialidad, que es que, por ejemplo, un niño que es más afín a la música, si hay la estimulación en el lado de la música, va a estar mucho más conectado que otro que por ahí la música para él no es tan interesante, y por ahí la conexión viene cuando le hablan o cuando hacen un juego motriz. Entonces, encontrar cuál es el canal que cada niño trae, con el cual la estimulación sigue siendo más enriquecedora y más más fuerte, digamos. Y los estímulos en la vida intrauterina, sabemos bastante de lo que pasa en el embarazo hoy. Digamos que los niños escuchan, que hay un montón de percepciones en la vida intrauterina, y que eso también influye. El estrés que se pasa en el embarazo tiene una influencia en lo que nuevamente le va a pasar al niño. Esto es lo que le llamamos la predisposición neurobiológica, que no es necesariamente genética desde ese punto de vista, pero sí viene con el chico. Y el otro es el ambiente, que es el familiar, social, cultural y ecológico también, que es lo que pasa en una sociedad. Entonces tenemos una dependencia absoluta en los primeros 6 meses de vida, una dependencia relativa de los 6 a los 24 meses y una independencia. ¿Qué abordajes tomamos en la primera infancia? Primero, los diagnósticos tempranos, que son la detección de la familia ampliada, del pediatra, de los padres, que son no son diagnósticos de etiquetas, es de captar que hay algo que podría potenciar el desarrollo. Digamos, algo que podríamos decir, un niño que necesitaría potenciar su desarrollo, esa es parte de la intervención en primera infancia. Ese tipo de diagnósticos son los que pensamos. Captar el sufrimiento infantil y la interdisciplina. ¿Qué es el sufrimiento psíquico infantil? El sufrimiento psíquico está en los padres como pareja parental, el lugar del niño en la familia y de cada uno, porque muchas veces cuando hay alguna problemática con los niños, los padres están muy
muy conmovidos emocionalmente. Un niño con alguna problemática produce una herida narcisista que es difícil de remontar, entonces es muy importante qué se le dice a los padres cuando aparece alguna problemática, justamente para que puedan seguir estimulando al niño y no se depriman ellos por no tener el niño maravilloso que esperaban tener, y en todo caso eso aumenta su retracción con respecto al niño, y esto hace que lo que le pase en el potencial de desarrollo del niño esté disminuido por esta falta de entusiasmo que tienen los padres porque el niño no responde al ideal. Entonces eso es muy importante, el trabajo con los padres en ese sentido. Del vínculo con el niño, de las instituciones encargadas de detectar ese sufrimiento, y ahí tenemos la educación temprana y la salud y los pediatras. ¿Cuáles son las herramientas para detectar eso? Una observación. La observación primero, implicada la sensibilidad, este conocimiento de que el niño necesita mucha interacción con un otro humano. A veces se utilizan cuestionarios que llenan los maestros con algunas categorías, y las situaciones escolares y sociales en las cuales hay que detectar si hay bullying, si hay situaciones escolares que a lo mejor aumentan las dificultades del niño. La interdisciplina, hoy trabajamos entonces con la neurociencia, con la psiquiatría, con la neurología, con la educación, con la psicomotricidad, con la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la musicoterapia y nuestra especialidad, que es la psicología del desarrollo y el psicoanálisis. Entonces, diagnosticar es sin etiquetar, pensar los tiempos de subjetivación, y hoy están muy en boga los que se llaman trastornos de la atención, ADD, que es una categoría que está muy en discusión y en debate con respecto a su real condición de diagnóstico. Lo mismo los trastornos del espectro autista, que hoy también han proliferado por el modo en que se diagnostica en realidad, y eso implica que es importante detectar las retracciones, pero no hay que nominar un diagnóstico muy tempranamente. O sea, esto puede llevar a que sea una etiqueta, y lo que hacemos es diagnosticar estas cuestiones emocionales, de retracción, de potencialidad del desarrollo, pero sin poner una etiqueta que puede ser algo que limite ese mismo potencial de desarrollo que queremos activar. Lo mismo los temas de constitución de la identidad de género en la infancia, que hoy están en mucho debate y requieren muchísimo cuidado en comprender esta subjetividad del niño y cómo el niño se va subjetivando en relación a su identidad de género con su sexo biológico. ¿Qué le va pasando en ese juego? Porque el género se va construyendo a partir del sexo biológico y a partir de la cultura, y hay mucha problematización en relación a esto, y este es un tema que tenemos que trabajar con mucho cuidado y mucha atención. Ahora vamos a ver un video de una película bastante inquietante, donde justamente vamos a ver un bebé desregulado. ¿Lo vamos poniendo? Ah, lo pongo directamente, ¿no? Sí. Un bebé muy desregulado. Ya. Ay, ya. Acá ustedes ven lo terriblemente inquietante que es un bebé llorando y una mamá con dificultades para poder regularlo, lo que nosotros llamamos la construcción de la regulación emocional, porque los bebés nacen desregulados y esta mamá está tan inquieta. Y la mamá está terriblemente inquieta, que es tan perturbador eso que ella prefiere el ruido de una topadora o de una máquina que está ahí antes de seguir escuchando ese llanto del bebé. O sea, ¿qué recursos tiene el adulto? Vamos teniendo para poder producir eso. Y acá vemos que la mamá va a una consulta, va a un pediatra y le dice:
¿No será que porque no oye, porque tanto No, que lloró sí, no oye, porque no habla? Un bebé de esta edad no habla. Y el pero no pediatra debería hablar un poco. no... Leí por ahí que el no verbalizar es un síntoma temprano de autismo. Él no presenta ninguno de esos síntomas. No me preocuparía demasiado. Solo es un poco perezoso, ¿verdad? Pero todo funciona bien. Gracias. Vemos acá el desvalimiento de la mamá, esa sensación de impotencia frente a una consulta, a un pedido de ayuda, a un profesional de la salud, donde un chiquito no habla, no se comunica y no encuentra ningún eco. Y entonces, bueno, esta es una película muy terrible, se llama Tenemos que hablar de Kevin. No quiero decir que lo que pasa con un niño desregulado en la infancia tiene el futuro de esa película, de ninguna manera, pero quería mostrar lo terrible que resulta para un adulto no poder regular al niño y que muchas veces se pierden oportunidades valiosas en consultas con profesionales que no tienen suficiente sensibilidad para pescar qué estaba pasando, porque ahí vemos una mamá terriblemente deprimida que no encuentra ningún eco en el profesional a quien consulta. Y esto, bueno, esto es parte de lo que creemos que es importante entender y conocer estas cuestiones en primera infancia. Bueno, les voy a pasar con Alicia, que va a seguir un poquito con otro tema. Sí. Bueno, buen día a todos. La intención después de ver estas imágenes es que volvamos a repensar la cuestión de la vulnerabilidad. Entonces, vamos a ver lo que es la vulnerabilidad. Ahora vamos a ver un slide. La vulnerabilidad proviene de el latín vulnus, que significa herida, y en su uso amplio alude a la fragilidad o a la posibilidad del ser dañado. Entonces vamos a ver que esta palabra se compone de varias partes. Vulnus es herida, habilis, que puede, dad, cualidad, con lo cual la palabra vulnerabilidad sería la cualidad que tiene para poder ser herido. Nosotros les estamos trayendo esta cuestión en este momento para volver a repensar las dificultades y el nacimiento de un nuevo ser humano y todo lo que esto requiere del entorno cercano, más cercano, y del entorno que rodea a esas personas de crianza. Entonces, como noción general, lo que pensamos de lo que sabemos de vulnerabilidad es que es la tendencia o los factores de riesgo. Por ejemplo, hay gente que tiene enfermedad coronaria y es vulnerable a esa enfermedad por un antecedente de tabaquismo. Las personas vulnerables son aquellas que por distintos motivos las consideramos en situaciones de riesgo. Ahora, hay también vulnerabilidad, ampliamente hablando, vulnerabilidad humana y social. Lo consideramos el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas o daños o sufrimiento o muerte o casos de desastres o de siniestros. Lo que se da en estos casos se consideran las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, educativas, etcétera, que dan un marco, un antecedente de riesgo. La vulnerabilidad entonces se relaciona con la capacidad que tienen los individuos y o las comunidades para enfrentar y tener herramientas frente a eventos peligrosos o dañinos. Entonces,
también tenemos que considerar que tanto la inseguridad como la indefensión que experimentan todas las comunidades, los grupos, las familias, los individuos, en las condiciones de vida, pueden ser consideradas en forma traumática. Es decir, que pueden darle al humano una situación en la que se considere en riesgo y que sienta un peligro. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, lo que estamos pensando es que todo ser humano está en construcción de su subjetividad, en construcción de su personalidad y de su identidad. En este sentido, la cuestión de lo vulnerable y la vulnerabilidad es que hay agresiones y puede haber agresiones para unos o para otros, para algunos resultar agresiones y para otros no, que hagan tambalear los puntos de apoyo en que se va construyendo esa identidad y esa subjetividad. Les vamos a traer unos aportes de la doctora Eva Giberti, que en general es bastante conocida, que trabaja mucho y trabajó mucho con la niñez y la adolescencia. Y nos parecía interesante acercarles últimos aportes de ella. Define vulnerabilidad como una expresión de imposibilidad de defensa frente a los hechos traumatizantes o dañinos debido a la insuficiencia de recursos psicológicos, defensivos, personales y o merced a la ausencia de apoyo externo. Además, una incapacidad o una inhabilidad para adaptarse a nuevos escenarios generado por los efectos de la situación peligrosa o riesgosa. Ella misma, bueno, ustedes saben, bueno, conocerán algunos de los textos de ella, que ella le da suma importancia a las figuras parentales que rodean la crianza. Y hay otra frase que les queremos dejar, que es: el hecho de que los niños no cuenten con redes familiares y vinculares agudiza el desvalimiento y de este modo se catapulta al vacío de la desafiliación, aporta vivencias de desamparo. Nosotros más adelante vamos a volver a trabajar esto en relación a la desafiliación, al desamparo, y lo vamos a ver enraizado en los niños que están fuera de cuidados parentales originarios y que se encuentran en situación de judicial por la cual se los lleva a vivir a hogares convivenciales. Entonces ahora vamos a volver nuevamente a otro tema central, pero no queríamos dejar pasar la cuestión de repensar los diferentes aspectos de la vulnerabilidad. Bueno, o sea que los contextos familiares adversos, los aspectos socioculturales y comunitarios, las políticas de salud y educación pueden producir esa deprivación intersubjetiva o transsubjetiva, como habíamos visto, y y eso dificulta la transformación de la vulnerabilidad psíquica propia de la infancia y produce una potencial situación de riesgo. Ahí es donde nosotros hacemos la relación entre vulnerabilidad psíquica propia del humano y su no transformación a situaciones de riesgo social. Si por una carencia desde el punto de vista transsubjetivo o familiar, ese potencial de vulnerabilidad está más del lado del riesgo social. Y ahí es donde ubicamos esta relación. Y esa combinación puede producir en el niño obstrucciones en el potencial de desarrollo emocional, social y cognitivo. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas de las reformulaciones en la actualidad. Habíamos hablado de las reformulaciones en la crianza. Otro tema que nos interesa es
el tema de la idealización que a veces se da con respecto al bebé, esta idea de que se idealiza la infancia, se idealiza el nacimiento de un bebé, hay un bebé imaginado, uno se imagina idealmente quién sería, un bebé fantasiado que tiene que ver con restos del complejo de Edipo, decimos nosotros, de su propia representación psíquica respecto del lugar del bebé, pero viene un bebé real. Y los bebés reales son desregulados, lloran, uno no sabe qué les pasa y producen mucha movilización. Vamos a ver una diferenciación entonces entre intersubjetividad y subjetivación. La intersubjetividad, que es un poco recapitula lo que estuvimos viendo antes, es el proceso de diferenciación extrapsíquico que permite a cada individuo vivirse como separado del otro. Se juega en el campo de la realidad externa y en el registro interpersonal. Y la subjetivación, a diferencia, le permite al niño vivirse como una persona entera, capaz de hablar de sí misma en primera persona y de pensar al otro como un individuo capaz de sentirse a sí mismo con un sujeto distinto. Esta idea de no de entrada aceptamos al otro como sujeto distinto porque tampoco nos conocemos a nosotros mismos como sujeto diferenciado. Y ahí se juega en el registro de la realidad interna y en el registro intrapsíquico. Acá tenemos el tema del narcisismo parental, que habíamos visto un poco que el niño viene a realizar los deseos irrealizados de los padres, pero no todos los niños nacen al narcisismo de los padres. Entonces, Freud dice que el niño es un rey, es su majestad el bebé, y Marilu Pelento, que es una psicoanalista argentina, que una de nuestras maestras y que realmente ha trabajado muchísimo en la infancia, en derechos humanos, en un montón de avances en la cuestión teórica del psicoanálisis con la actualidad, que falleció hace unos años, siempre decía que hay niños que no nacen reyes, que son mendigos para el narcisismo de los padres. Y el riesgo para estos niños es de sentirse superfluos. Ser alguien maravilloso para los padres es algo que nos da una primera identidad. Pero también Silvia Bleichmar, que es otra analista de nuestras maestras, que también falleció hace unos años, también dice que los padres tienen que drenar ese narcisismo. O sea, su majestad del bebé es maravilloso, es una parte de mí, pero también tiene que ser dramáticamente otro. Si creo que mi hijo sea todo lo mío y no veo en él algo de alteridad, también estamos en un problema. O sea que hay que ceder una parte de narcisismo al niño para verlo como una parte de uno mismo, pero también como una parte de sí mismo y de otro. Y encontramos esta foto que muestra una mamá con un problema de alteridad, podríamos decir, ¿no? La alteridad ahí se le complica, pero las niñas parecen muy felices en ese primer espacio de la madre. Vamos a ver qué le pasará a esta señora cuando las chicas sean adolescentes. Y ahí lo veía en una pacientita que me decía, bueno, yo ya le dije a mamá que no quiero vestirme con lo que ella me da. Y le costaba mucho mostrar a la mamá que no quería vestirse como ella le gusta que se vista, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan un poquito los conflictos. Nuestro punto es, los conflictos tienen que surgir. ¿Cuál es la capacidad del adulto de tolerar el conflicto? Porque el niño va a ser demandante todo el tiempo. El que tiene que tener la capacidad reflexiva para poder hacer algo con el conflicto y no disminuirlo, evitarlo, etcétera, es el adulto, ¿no? Y en ese sentido el adulto es más responsable en este juego interactivo. Bueno, el otro punto que vamos a ver es un poco las fases de evolución de la libido, que es otro de los descubrimientos freudianos, que creo que es muy, que históricamente mostró una forma de pensar el desarrollo, y nosotros tenemos bastantes desarrollos respecto de esto actuales. La teoría freudiana es una teoría que da lugar a muchas actualizaciones, entonces a veces uno se queda, después cuando Sandra hable del complejo de Edipo, que justamente es decir, no, eso está perimido, el complejo de Edipo ya fue porque no hay relación mamá-papá-niño, bueno, pero vamos a ver cuáles son los ordenadores que plantea Freud respecto de esta relación entre el cuerpo
cuerpo y lo psíquico y la sexualidad infantil, que creo que siguen siendo actuales y nosotros estamos haciendo ese tipo de revisión. Entonces, las fases de evolución del equilibrio son la oral, la anal, la fálica y el complejo de Edipo, que después Sandra nos va a comentar, y ahí creo que vamos a hacer el break para pasar después a la latencia, en donde Alicia va a comentar el tema del periodo de latencia en forma general y en particular en situaciones de niños en situaciones de riesgo social. Sí, creo que llegaremos. Sí, creo que vamos a llegar, ¿no? O por ahí 11. Terminas vos con fases adecuanal y después yo reinicio. Bueno, y si no, lo terminamos a las 11 con fases adecuanal. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, la fase oral. ¿Qué es lo primero? La primera demanda del niño, el pecho, la alimentación. ¿Cuál es la alimentación ideal para el niño? Bueno, por supuesto que la leche materna es la ideal. Pero también lo importante es el concepto de pecho materno, que es el vínculo muy cercano corporal del adulto a cargo del niño que va a transmitir a través de la alimentación ese vínculo. Entonces, si hay una pareja homosexual donde no hay amamantamiento, no necesariamente va a haber un problema, pero el concepto de pecho materno se tiene que constituir, que es esa cercanía corporal y de calidez con un otro que le da la mamadera del modo que le da la mamadera. Entonces, no hay una tiranía del pecho materno y en ese sentido, por eso, porque lo que hace la oralidad es constituir el autoerotismo, el placer en el cuerpo. Lo que tiene que ver en esa experiencia es placer. Si el adulto tiene un placer en la alimentación de ese niño y en el darle vida a ese niño va a sentir ese placer. Y ese autoerotismo es un primer ordenador que hace que chupando pueda calmarse. Hoy en día los niños que toman mucha teta no les gustan los chupetes, pero nosotros pensamos que el chupete es bueno porque le permite al niño chupar, descargar la ansiedad oral que necesita descargar, aún cuando no está el pecho. Porque lo que también es fundamental en este momento es la discontinuidad, la capacidad de espera, la inclusión de nuevos alimentos, los sabores, las texturas. A veces en esta idea de que se da el pecho a demanda a cada momentito, bueno, a veces el chico le cuesta entonces encontrar algún modo de autocalmarse. Y todos necesitamos poder encontrar recursos, lo que llamamos de autorregulación y de autocalmarnos, porque no siempre hay una otra persona que puede resolver ese desvalimiento o esa necesidad. En la fase oral también tenemos el desarrollo psicomotor, el tono muscular, la sensación de habitar el propio cuerpo, la relación entre psique y soma y cuál es la distancia óptima de los adultos para que el niño explore. La primera condición de que el niño es saludable es un niño que explora, no es un niño que todo el tiempo quiere estar pegado al adulto. Justamente el niño que tiene que estar todo el tiempo pegado al adulto es el que no tiene tanta seguridad. Aquel que va y explora es el que va incorporando al adulto internamente, entonces se puede alejar, porque sabe que el adulto se está ya en su mente. Y esto, bueno, es algo que nos muestra la diferencia entre un desarrollo más saludable, potencial, y un desarrollo con dificultades. Entonces, una de las preguntas que se hace el niño es, ¿está mi madre como está habitualmente? Los cambios del estado de ánimo de la madre o del adulto son fundamentales para el niño. Y el otro es el destete, que es la primera separación. Si la madre podrá perderla, por eso Lacan dice que el destete es de la madre. Cuando la madre decide, bueno, ya está, el destete ya fue, el niño necesita otra alimentación, y ahí no voy a entrar en este debate del amamantamiento prolongado, pero nosotros creemos que la separación es también fundamental. Y la teoría del apego de Bowlby de lo que trata es justamente de cómo el niño logra separarse sin desgarrarse. Es decir, pudiendo sentirse sí mismo en la separación. Y acá tenemos distintas escenas de encuentro y desencuentro. Y lo que está alrededor de sostener a la díada en ese momento. Después en la fase anal hablamos de un erotismo anal, hay un interés por las heces, descubrió Freud, un interés en retener y soltar, porque las mucosas tienen una zona de placer, son las mucosas que tienen que ver ya con algo que cambia en relación a cómo se retiene y se suelta las heces, y eso
arma algo en relación a la separación del cuerpo materno. Entonces el niño renuncia a ese placer anal por amor al adulto que le requiere algo de la cultura, que es todos vamos al baño, todos satisfacemos, deponemos las heces en el lugar donde la cultura lo indica, y ahí hay una transición que a veces encontramos, que el niño es la época de los grandes berrinches, donde el niño quiere retener y no quiere hacer lo que la cultura pide. Estos berrinches son saludables en un principio, porque quieren decir afirmación de la propia voluntad. Acá estoy yo y hago lo que yo quiero, no quiero retener esto. Afirmación de la voluntad es necesario, pero hay un límite. Cuando el berrinche es excesivo, cuando no hay forma de ponerle a un chico de 2 años ninguna clase de límite, acá ya estamos viendo de cosas que son más peligrosas, porque hay una transición, es decir, cuesta esa transición de separarse del cuerpo, pero hay un dominio sádico del ambiente. Entonces, con mi berrinche tengo a todos dando vuelta alrededor mío, también en forma violenta, y hay muchas veces son chicos que muerden, que pegan, y esto está muy alrededor de sostener el control de esfínteres. Acá vamos a tener un videíto donde muestra algo excesivo en este niñito, que podríamos ahí pensar, es un niñito que es el mismo de la película. Kevin. Pero ahí ya vemos algo más hostil. Mami? No. Anda di mami. Ven una mirada de mucha hostilidad en este niño. Y otro de los desarrollos es el lenguaje. Cómo va pasando de los juegos sonoros a la musicalidad, de la interafectividad y la intersensorialidad del lenguaje. El lenguaje no se aprende, el lenguaje emerge de la interacción. Hoy estamos encontrando niños que no acceden tan rápidamente al lenguaje, no sabemos si es el tema de las pantallas, de que hay menos comunicación en el lenguaje en general, pero el lenguaje emerge de esa comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo comunica, y cómo comunica desde lo preverbal hasta que se pueda lograr el lenguaje. Y el primer lenguaje es un lenguaje simbólico, construido, el lenguaje, el maderés o el maternés, que es el lenguaje infantil que les gusta a todos porque es muy divertido, muy agradable, y es algo que nos convoca hasta que en algún momento el chico logra el lenguaje consensuado, y ahí hay que hacer el duelo y la renuncia a ese lenguaje infantil, en donde cuando el chico habla como todos, ya es uno más como todos, y no es ese principito que hace que todo el mundo se mate de risa por ese lenguaje tan creativo y propio del niño. Entonces, todos los momentos en el desarrollo tienen un momento de auge, de apogeo, de qué maravilla, y eso después se pierde. O sea que siempre hay algo de crecimiento y algo defensivo, que es de pérdida de algo que nos dio placer para ir a la fase posterior. Bueno, hacemos el corte acá entonces